Vamos a hablar de Tauro, vamos a hablar del trabajo que está haciendo ese equipo. Vamos a analizar en concreto el partido de la Liga CONCACAF, donde fue eliminado en octavos por este equipo Forge. Así que vamos a empezar a describir el trabajo que está haciendo. Antes de pasar a eso, hay que hablar un poquito del rival para contextualizar un poco este partido. Hablemos un poquito de Forge. ¿Qué cosa es Forge? Bueno, Forge tiene como punto más fuerte de su juego es saber manejar los momentos. Ya desde el año pasado es lo que le ha permitido ganar en partidos claves como la final. Forge está acostumbrado a jugar con equipos tácticos. La mayoría de equipos en Canadá tienen un juego táctico porque es normal, es una liga emergente todavía, no hay muchos jugadores de nivel profesional, no hay mucho talento, tienen un nivel todavía muy inferior a las demás ligas profesionales del mundo, de la zona. Entonces no les queda otra más que proponer un juego táctico, ¿no? Que es lo que más les conviene. Entonces Forge se ha enfrentado a equipos ¿no? que manejan muchos esquemas tácticos y ellos han hecho la diferencia proponiendo un poquito más de fútbol, ¿no? Que los demás equipos. Esa creo que es la diferencia entre Forge y los demás equipos. Entonces ha venido agarrando experiencia, saben manejar esos momentos, saben cuándo ser tácticos, cuándo ser ofensivos, cuándo utilizar el fútbol, creatividad, talento, improvisación. Y creo que ese es el punto fuerte, ¿no? También hay que recordar que en una conferencia de prensa, no sé si es frente a Municipal Limeño, le preguntan cómo se ha adaptado Forge a este nuevo formato de partido único que hay en todas partes. Y ellos dicen que el entrenador Bob Smirniotis explica que justamente ellos han sabido adaptarse porque eh, han sabido manejar los momentos, ¿no? Y habla concretamente de esto, ¿no? Lo dice en esa conferencia. Creo que en estos nuevos formatos de partido único ya no basta con hacer el fútbol tradicional de antes, ¿no? Antes tenías partido y vuelta, podías permitirte de plantear muchas cosas. Ahora no, ahora ya no se puede plantear un partido normalmente. Ahora hay que arriesgar un poco más, hay que proponer algo más y sobre todo, dijo él, hay que proponer algo más de fútbol, ¿no? Si tú propones un fútbol táctico, se va a cerrar. Entonces, estos dos detalles yo recuerdo, lo vi y me dije, es muy interesante, ¿no? Y es justamente algo que le pasaba, o digamos, el hándicap principal de Tauro, ¿no? Yo vi el partido contra Árabe Unido, la primera fecha del torneo panameño, y justamente saqué esa primera conclusión, ¿no? Un equipo sin rodaje y un equipo que todavía no lograba acoplar bien su trabajo, no lograba tener una performance óptima. Del 1 al 10 podemos decir hacía un trabajo de nivel 4, 4.5. O sea, era todavía un nivel muy bajo. Pero como ha habido todo este problema de salud mundial, la para, los jugadores no han entrenado normalmente, entonces era comprensible, era la primera fecha, era comprensible, ¿no? Lo que fue sorprendente fue que en el partido contra Forge, que fue una semana y media después del primer partido de la Liga Panameña recién empezaba a arrancar, mientras que Forge ya venía de una liga terminada, había campeonado, ya venía con la experiencia de esto de partido único, de estos nuevos cambios que han habido, etcétera. Ya, digamos, tenía un cierto bagaje que le permitía saber cómo jugar este partido, ¿no? Entonces llega a este partido y se da, digamos, casi al mismo partido que ante Árabe Unido, ¿no? Acá. Un partido donde propone un juego táctico que va a cerrar el partido, que va a limitar, eh, digamos, las esperanzas de juego, de explotar las diferencias que hay entre otros equipos, ¿no? Porque hay una diferencia. Este equipo, Tauro es superior a Force, no hay ninguna duda de eso, a nivel de plantilla, ¿no? Pero que lamentablemente al proponer este tipo de juego que está haciendo Tauro fue más a la ventaja de Forge que a la ventaja de Tauro, ¿no? Se explotaron más se fue beneficiado con este esquema, ¿no? ¿Qué tipo de trabajo propone Tauro? Vamos a explicarlo acá. He hecho una pequeña gráfica para explicar el trabajo que hace. Es un tipo de administración, vamos a decir, administración para desequilibrar, ¿no? Esto ya lo hacen varios equipos en el mundo. El último Mundial de Clubes vi que incluso hasta el Liverpool lo estaba haciendo.
lo hace Flamengo, todo el mundo lo hace porque esta es una forma de atacar protegido, de atacar desequilibrando, es la forma más fácil de ganar de ganarle a un rival, ¿no? Así que, ¿cómo funciona esto? Tiene una estructura esta acción, ¿no? Empieza acá, digamos, el arquero le da el pase al defensor, esta es la zona 1, en zona defensiva, zona 2, zona de medio campo y zona 3, zona ofensiva, ¿no? En zona 1 hay un tipo de administración que tienen que hacer. Acá es una administración pasiva, tratando siempre de avanzar para llegar al medio campo sin arriesgar, ¿no? Hay pressing del adversario, entonces hay que administrar eh, tratando de no arriesgar, o sea, por afuera, ¿no? La administración se hace por afuera, de izquierda a derecha, siempre tratando de hacer mover al adversario de izquierda a derecha, ¿no? Sí, en lo máximo que se pueda, ¿no? Entonces administramos por afuera, tratando de avanzar, ganar espacios. Una vez que se llega a la zona 2, de la zona de medio campo para adelante, ya debería empezar a administrarse más punzante, ¿no? Una administración mucho más agresiva. Hay que romper líneas, hay que entrar, hay que salir, hay que moverse, hay que transportar, hay que intentar desequilibrar las líneas, ¿no? Las líneas están bien paraditas acá y a los movimientos que hacen, los jugadores reciben un pase, se mueven, jalan marca, abren espacios, entra el 9 en ese espacio, etcétera, ¿no? Todo ese desequilibrio se hace acá a partir de la zona 2 con una administración mucho más agresiva, ¿no? Acá se rompen líneas para desequilibrar en zona 3. Cuando se logra encontrar el desequilibrio en zona 3, si se llega hasta acá, ya es donde se es ofensivo, ¿no? Es a partir de este desorden que se ha creado en donde recién los equipos van a decidir a pasar a ser ofensivos, ¿no? Un pase en profundidad, un transporte solo porque hay espacios, un centro, ¿no? Es acá en zona 3, ¿no? Que ya se decide ser ofensivos. Ahora, esto que acabo de escribir es la forma ideal como funcionaría la estructura de este juego, ¿no? ¿Qué pasa cuando los equipos no lo hacen bien este trabajo? Bueno, cuando no hacen bien este trabajo, eh, el juego es un juego de bajo nivel. ¿Por qué? Muy simple. Si no se hace bien este trabajo, el juego se va a quedar sea en zona 1 o máximo en zona 2. La mayoría de acciones se van a quedar en zona 2 y van a ser acciones pues inertes, acciones inofensivas, ¿no? Acciones donde hay más que todo una rotación de la pelota, una administración, ¿no? Y no hay pues posibilidad de crear juego ofensivo, ¿no? Entonces, esta es digamos uno de los peligros, una de las consecuencias negativas de este juego. Si este juego no se ejecuta adecuadamente, los resultados son muy injustos, ¿no? Es mucha inversión para muy poco, y para que dé un buen resultado tiene que haber un trabajo bien rodado acá. Entonces, si vamos a recordar, este Tauro viene de una pretemporada inhabitual, eh, recién empieza su liga, este era recién su tercer partido de la temporada, ¿no? No tenía todavía un buen trabajo, entonces inevitablemente jugaba ante un rival que conocía bien este trabajo, entonces inevitablemente se iba a quedar mayormente acá, ¿no? Esto era de esperarse, ¿no? Y si vamos a ver las acciones que se crearon en el partido, vamos a justamente ver que sí, hay muchas acciones que están acá, 27 acciones de orden táctico, ¿no? Muchas de ellas en zona ofensiva, sobre todo tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿no? O sea, acciones inertes, ¿no? Que no. Hay una sola acción que es, digamos, permitida en zona ofensiva, que es la segunda pelota, ¿no? ¿Por qué? Eh, las segundas pelotas son, digamos, la única acción que podría ser más aceptada en este tipo de juego. ¿Por qué? Porque la segunda pelota busca crear recuperaciones. Hay que explicar esto, ¿no? Este juego táctico eh, funciona a partir de la construcción, ¿no? A partir de la construcción eh, tienen que crear juego táctico, ¿no? Y sobre todo, vamos a ponerlo acá, segundas pelotas, ¿no?
¿Por qué? Porque es la forma más segura de poder pasar desde el arquero o de fase 1 a fase 3 sin tener que pasar por la fase 2, ¿no? Que es la más complicada, que se necesita mucha precisión, ¿no? Eh, entonces, los equipos normalmente optan por esto, ¿no? Acá voy a explicar aquí. El arquero tiene la pelota, le da a su defensor central que se puede poner acá o se puede poner aquí, más abierto en el lateral o acá. Y llega la presión del adversario, que está en rojo los adversarios. ¿Y qué hace? Lanza aquí, a la última línea, ¿no? Que es la línea más vulnerable. En vez de que el juego se desarrolle en zona propia, van a enviar a la última zona, a la última línea, que es la línea pues más vulnerable, ¿no? Por más que haya superioridad, igual. Acá hay más peligro que acá, ¿no? Conviene jugar más acá en zona ofensiva que en la propia en su propio terreno, ¿no? Entonces por eso hacen la segunda pelota, ¿no? Para salir un poco de la presión. También hacen el juego de segundas pelotas justamente con la idea de crear esto, de crear el desequilibrio. Jalan la marca para llevarla hasta acá, arrastrarla hasta acá, lo más que puedan para crear este espacio acá. ¿Por qué? Porque es esta figura que quieren crear. Esto es lo que quieren crear. Aquí por más que haya un jugador de más, un defensor más, y estos son de delantero, por más que haya un defensor más, acá hay un riesgo. Acá hay un riesgo. Uno de ellos decide hacer un transporte individual y ya, jala la marca y ya desequilibró, se movió todo, ¿no? Entonces, acá el riesgo es mucho más que jugar acá. Acá no tendría ningún sentido de administrar, ¿no? Entonces, el error de Tauro, por ejemplo, si vamos a hablar de eso, era que en zona 1, por ejemplo, jalaba la marca, le daba su defensor central o lateral y pasaba mucho tiempo en zona 1. Es decir, en la zona donde la administración era mucho más pasiva, mucho más inerte. El único objetivo principal era desequilibrar moviéndolo de izquierda a derecha al adversario y sobre todo avanzar, ¿no? La administración más importante, el corazón de este tipo de juego está en la zona 2, ¿no? Que es la administración que se equilibra realmente, ¿no? Pero en zona 1 pasaba mucho tiempo, ¿por qué? Porque no recurría a este juego de segundas pelotas o a lo que se diría, vamos a decirlo acá mismo, segundas pelotas también puede ser utilizado para estirar líneas, simplemente, ¿no? Que es uno de los conceptos que se utiliza en este tipo de juego ya mundialmente, como lo digo, ¿no? Los equipos hacen esto, es una fórmula ya. Estirar líneas es siempre mandar la pelota acá. No necesariamente para ser ofensivo, sino simplemente para estirar líneas, ¿no? Hay presión en zona defensiva, en zona 1, reciben la presión acá. ¿Qué hacen? Lanzan acá. Ya esto se sabe, se crea el espacio acá. Pocos equipos van a pasar la línea de medio campo para hacer el pressing acá, ¿no? Pocos lo van a hacer. La mayoría se queda detrás de la línea de medio campo, la línea defensiva. Entonces, esto, si uno no tiene esta salida, no utiliza esta salida de segunda pelotas o pelotazos acá, ¿no? No solamente para generar segunda pelota, sino para simplemente lanzar acá y ganar la pelota acá, empezar a construir a partir de acá, ¿no? Con este pelotazo, ¿no? Para estirar líneas. Estas son dos cosas que Tauro, por ejemplo, no hacía mucho, ¿no? Lo vemos acá, hay una, dos, pero no logró, hay tres, pero no lograron crear ninguna segunda pelota, ¿no? Hay una segunda pelota creada, pero a partir de la recuperación. Entonces eso, la verdad, hay que realmente, bueno, lo voy a explicar después si puedo, pero no es normal, ¿no? Lo ideal es a partir de la construcción, ¿no? Cuando sale el equipo, cuando tienen una pelota parada, etc. Eh, entonces, a ver, estirar líneas. Acá tenemos uno, dos, ¿no? Tiene apenas dos. En recuperación tiene uno más. Después en el medio campo ya, esto no es muy importante, ¿no? Es el medio campo. Pero yo he visto partidos, recuerdo esto, ¿no? Es justamente acá. En el segundo tiempo hay dos nada más, por ejemplo, ¿no? Dos tipos de esta jugada, ¿no? Entonces, es algo que recuerdo que no utilizaba mucho, ¿no? Ni las segundas pelotas ni estirar líneas, o sea, la salida de la presión, ¿no? Lo que hacía Tauro era administrar acá. Si había pressing acá, ahí se quedaba. Muchas veces no había pressing, bueno, se demoraba inútilmente acá en esta zona, es decir, la zona más inerte de este juego, ¿no?
Y en la zona 2, como he dicho, se necesita mucha precisión, se necesita mucho trabajo. Hay que poner acá características, ¿no? Características. 1, precisión. Es inevitable esto. O sea, es obligatorio. Posesión, o sea, hay que mantener más la pelota, hay que esperar que el rival se acerque lo máximo posible para crear más espacio, 1 metro, hay que esperarlo al máximo, buscando la falta, buscando desequilibrarlo, buscando su desesperación, ¿no? Su frustración. ¿Qué más? Punto 3, hay que, ya dije la posesión, eh, hay que moverse, movimientos, hay que moverse constantemente, entrar, salir, romper líneas, ¿no? Todas estas cuestiones. Hay muchos detalles más, ¿no? Eh, por ejemplo, hay muchos momentos también que se puede hacer, es que este juego lo hacía, por ejemplo, si uno mira los primeros 5 minutos del partido, Force lo hacía perfectamente. Cuando había la presión de Tauro, salía aquí. Ahí, toda la jugada, los primeros 5 minutos, véanlo, Force lo hace perfectamente, ¿no? Acá, esta es su salida, ¿no? Y eh, o sea, ya esto era un trabajo que ellos conocían a fondo, lo conocen bien, cuándo tienen que salir, cuándo tienen que utilizar segunda pelota, cuándo tienen que tirar líneas, etcétera, ¿no? Entonces, si este trabajo no se hace bien, creaba como consecuencia principal algo que le va a terminar pasando factura al final del partido, ¿no? Tiempo muerto. Cuando no haces bien el trabajo, es tiempo muerto. El juego se ha desarrollado en zona 1 y en zona 2 máximo. Es acá donde ha pasado. Vayamos a ver en zona 2 qué pasó. O sea, en este tipo de administración mucho más agresiva, ¿no? La mayoría de acciones, a ver. ¿Qué tipo de administración? A ver. Pasivo, 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 pasivo. Acá hay una administración para romper líneas. Acá 2, 3, 4, 5, ¿no? Son 5 ocasiones el primer tiempo y el segundo tiempo. Una sola, ¿no? Vemos pues esto, ¿no? La dificultad ha habido acá. Lo máximo que ha podido producir son administraciones pasivas, o sea, administraciones inertes, ¿no? Es decir, acá. Acá tiene una administración pasiva, es normal, están lejos del área rival, es normal que sea pasivo, ¿no? No hay problema, es aceptable. Pero es lo máximo que han podido hacer, incluso en zona 2. ¿No? La administración pasiva es por afuera. En zona 2, como no podían desequilibrar, porque no tenían precisión, porque no había la posición, los jugadores no mantenían la pelota. Esto es un detalle muy importante. Acá en la posesión había que mantener, transportar para desequilibrar. Tanto para desequilibrar tácticamente y futbolísticamente. Vamos a ver que al final este detalle le va a terminar pasando factura también, ¿no? El hecho de no apostar por un poco más de fútbol, ¿no? La posesión, mantener la pelota para desequilibrar su adversario tácticamente y también para proponer algo más, era lo que le faltaba, era lo que faltaba, ¿no? Son detalles que ya se sabe en este tipo de juego, ¿no? En este tipo de administración para desequilibrar. Esto ya son cosas que, como digo, son detalles que se trabajan en este juego, ¿no? Entonces, como no tenía estas características, ¿no? Y otras más que no recuerdo ahora, voy a ir recordándome, esto no le permitía, bueno, no hay todos estos detalles, no se dieron porque no hay una buena comprensión también, ¿no? Podemos también agregar eso, ¿no? O sea, 4, comprensión, ¿no? De las nociones de este juego. El jugador tiene mucha dificultad para adherir a estos conceptos. ¿Por qué? Porque se trata de conceptos tácticos, o sea, obediencia. Normalmente el jugador tiene dificultad, los jugadores son jugadores de fútbol, tienen dificultad a obedecer esquemas, ¿no? Los jugadores normalmente son eh, naturales, ellos tienen tendencia a improvisar, les cuesta siempre obedecer reglas
esquemas de juego, ¿no? Cosas planificadas. Eso es muy, muy difícil y está bien así. Entonces, esto es lo más difícil, ¿no? Por eso acá ya se necesita trabajar con otras herramientas, ¿no? Como por ejemplo el análisis estadístico, ¿no? Que les puede ayudar a comprender la importancia de respetar, de comprender bien estas nociones, ¿no? Que van a dar resultados, porque este juego sí da resultado, pero hay que saberlo ejecutar, ¿no? Entonces, acá en zona 2 tenía que ser un juego más punzante, romper líneas, la administración más precisa, ¿no? Eh, y no lo ha podido hacer, ¿no? Lo vimos acá, que no hay muchas acciones para romper líneas. Entonces, ¿qué le quedaba? Lo que sí hay muchos son acciones, administraciones pasivas, ¿verdad? ¿No? Pasivo, 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 pasivo. Sigue, ¿no? Pasivo. El segundo tiempo igual. Pasivo, pasivo, pasivo. Es lo que más ha podido hacer, ¿no? Entonces, y también lo recuerdo yo por haber visto el partido, que en zona 2 lamentablemente no podía hacer un trabajo más punzante, entonces no le quedaba otra más que hacer administración pasiva, como por afuera, ¿no? Por afuera. Para no arriesgar, para no perder la pelota, no había precisión, entonces preferían, los jugadores sabían, tenían que hacer una administración por afuera. Está bien, es aceptable, no les quedaba otra, ¿no? Ahora, ¿cuál es la consecuencia en el juego? En el juego la consecuencia es que muchas veces, como lo vemos acá, son acciones que se han perdido. El objetivo se han perdido en juego táctico. El objetivo de este juego no es hacer juego táctico. El objetivo es, a partir de la construcción, crear recuperaciones. O sea, estos son los objetivos principales. A partir de la construcción, utilizamos la construcción para crear recuperaciones. ¿Por qué? Porque es en la recuperación en donde está la facilidad para poder ganar, para poder desequilibrar. No está en la construcción. En la construcción el equipo está bien ordenado esperándote. Entonces, normalmente estas son otras de las características de este juego. La construcción es utilizada para crear recuperaciones, ¿no? Entonces, vemos que esta fase, acá no podemos ver juego ofensivo en la fase de construcción, en zona ofensiva. La ofensiva va a venir a partir de la recuperación. Estas son reglas de base de este tipo de juego, ¿no? Normalmente. Utilizan la construcción para crear recuperaciones, es ahí donde tienen el mandato ofensivo. Pero en construcción nunca. Es raro. Al menos que sea una acción individual. Pero es raro que tengan acciones. Ahora, ¿está prohibido acaso crear a partir de la construcción acciones ofensivas? No, no es prohibido. Va según la situación que se va presentando en el partido, ¿no? Pero la regla general es esta. Ser ofensivos a partir de la recuperación y la construcción es utilizada para crear recuperaciones. Entonces, si vamos a ver acá qué tipo de acciones hay, vemos, estas son construcciones, estas son recuperaciones. No tiene que haber juego táctico en recuperación. Vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 el primer tiempo. El segundo tiempo, 1, 2, 3, mejoró 3. Pero esto no tiene que haber, ¿no? No tiene que haber, porque quiero que alguien me explique cómo una recuperación donde tienes el mandato de ser ofensivo se puede volver fútbol táctico a causa de esta administración. Recuperas, digamos, en zona defensiva o en zona de medio campo. El mandato de ser ofensivo, te vas para adelante. ¿Qué? ¿No puedes? Ok, no puede. ¿Qué pasa? Empieza a administrar. Sea retrocede a zona 1 o sea retrocede a zona 2. Perfecto, no hay problema. Empecemos a construir la acción. Muy bien, no hemos podido, no hay problema. Entonces, ¿qué haces? Empezamos a construir nuevamente la estructura de la acción, ¿no? Entonces empezamos a administrar pasivamente, pasamos a zona 2, empezamos a desequilibrar, pase rompe líneas. No se puede, bueno, retrocedemos porque hay pressing, está bien, nuevamente hay que asegurar la pelota, zona 1. Empezamos otra vez, administración pasiva por afuera, llegamos acá, seguimos. No se pudo, no se pudo, bueno, seguimos. A ver, ¿seguimos acá? No. Entonces, si no se ha podido, estas son las acciones que aparecen acá, ¿no? Las acciones que aparecen acá, por ejemplo, vemos acá acá hay más acciones que han tenido éxito, ¿no? Que vienen de la recuperación, por ejemplo, ¿no? Esto de acá. Pero si vemos qué tipo de acciones son, esto es lo ideal. La recuperación
no es lo ideal. La recuperación, como he dicho, tiene que ser utilizada para crear juego ofensivo que está acá, ¿no? Este es el juego que tienen que buscar, ¿no? No debería haber juego táctico a partir de recuperación. No debería, ¿no? No debería, no es lo ideal. Pero vemos que acá hay mucho juego. El juego ofensivo que ha tenido este equipo proviene mucho de la recuperación. ¿Y qué tipo de juego es? Lo que estoy diciendo, ¿no? Juego muy débil, juego muy pobre, apenas una o dos donde hay tiro al arco, pero no va al arco, va afuera. El segundo tiempo igual, hay una acción que va, es un tiro que va afuera, ¿no? Pero el resto siguen siendo acciones de segundo orden, ¿no? Muy débiles, acciones que no tienen mucho valor, ¿no? Entonces, vemos ese defecto, ¿no? Hay una mezcla, una desnaturalización de las nociones de juego, las nociones de base, ¿no? No se respeta esto, seguramente no hay una buena comprensión de estas nociones, de cómo ejecutar este juego, etcétera, ¿no? Esto, como le digo, uno lo puede ver en el análisis estadístico, ¿no? Así que ha habido todo este desorden, digamos, en la voluntad estaba, pero lamentablemente como no hay todavía mucha precisión, el equipo no está rodado, es normal que aparezcan estas deformaciones, ¿no? Así que este ha sido principalmente el defecto, ¿no? El tiempo muerto ha jugado a favor de Forge, porque Forge es un rival inferior a Tauro. Entonces todas estas dificultades que tenía Tauro simplemente le facilitó el trabajo a Forge, ¿no? La administración pasiva se hizo demasiado tiempo acá porque había presión, entonces ellos no utilizaban las segundas pelotas o el pelotazo para estirar líneas, salir de esta presión aquí y crearse las acciones ofensivas acá, muy poco lo hacían. Creo que no ha habido esta idea. Incluso recuerdo una acción en donde llegan a zona 2, están administrando para desequilibrar, y aquí en zona 2 manda un pelotazo al otro lado, ¿no? O sea, para estirar línea, sí, el jugador estaba libre, recibió la pelota solo, sí, pegaba la línea, pero no da ningún resultado, o sea, está mal utilizado. Hay que estirar líneas de zona 1 a zona 3, ese es el objetivo. Pero de zona 2 a zona 2, en la misma zona, o de zona 2 a zona 3, no tiene sentido realmente, ¿no? Porque el adversario está poblando la zona. Entonces, la noción de esto, de estirar líneas, el concepto es justamente estirar la línea para crear el espacio acá, ¿no? Y puede usarse también la segunda pelota, ¿no? Con el mismo objetivo, ¿no? No solamente para estirar líneas, sino también para ser ofensivo, ¿no? Para desequilibrar directamente la línea ofensiva, ¿no? Así que pasó mucho tiempo acá y acá lamentablemente no tuvo la precisión. Entonces lo máximo que pudo hacer, sea la jugada se terminaba en esta zona, ¿no? Y acá hay que ir a ver cuántas acciones fueron en el medio campo y cuántas en la zona ofensiva. Vemos en el medio campo fueron 29 el primer tiempo y se mejoró el segundo tiempo, ¿no? El primer tiempo hay que decirlo que fue realmente una entrega total, ¿no? Se entregó, se regaló el primer tiempo, ¿no? Porque no se jugó, realmente no se propuso, ¿no? El segundo tiempo se propuso un poco más seriamente, ¿no? Pero vemos acá muchas acciones en el medio campo, ¿no? Y vemos acciones ofensivas, por ejemplo, ¿no? Este es lo que estoy diciendo, ¿no? Acciones ofensivas que se terminaban ahí. ¿Por qué? Porque no podían pasar esa zona. ¿Por qué? Porque no había precisión en su administración. No hacían los movimientos adecuados, no hacían la posición adecuada. En conclusión, no había una buena comprensión de todas estas nociones. Por eso que no se pudo pasar mucho a zona 3. Lo ideal era, en construcción, salir con el arquero, mandar el juego al medio campo y administrar para desequilibrar, llegar a zona 3 y a partir de una recuperación, por ejemplo, poder crear eh, algún ataque, ¿no? Tiro al arco, etcétera. Hubo un solo tiro al arco y creo que es incluso el tiro en la jugada del gol. Después, el resto todas fueron afuera, ¿no? Entonces, eso tiene que ver ya con el juego ofensivo, ¿no? Pasemos a hablar de juego ofensivo. Zona 3. ¿Qué pasó acá? Como he dicho, ha habido una mejora en el segundo tiempo. Hay 37 acciones, un poquito más que el primer tiempo, pero no es eso lo que llama atención. Lo que llama atención es la variedad en las acciones ofensivas del segundo tiempo, ¿no?
¿Cuál fue, digamos, la característica principal? Bueno, acá tengo las acciones. De juego pertinente han habido apenas dos, que son la jugada del gol y un tiro que va afuera, ¿no? Son las jugadas de peligro, el primer tiempo. El segundo tiempo han habido un poquito más, hay dos corners, un tiro libre y otra jugada, ¿no? 4. El resto, lo que vemos acá en azul pálido, son acciones, digamos, era la única variante ofensiva que tenía. ¿Y cuál era esto? Los centros. Centro, 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 centro. El primer tiempo igual. La única variante importante de juego donde se demostraba su juego ofensivo para hacer daño era los centros. Centro, 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 ¿no? El resto en rojo son acciones incompletas. Como lo digo acá, elaboración defectuosa, 28 acciones. El segundo tiempo poco menos, pero igual siguen habiendo, ¿no? Entonces vemos que produce mucha jugada que no tiene mucho valor, ¿no? Y esto se da por una razón muy simple, que tiene que ver con este mismo tipo de trabajo que digo, ¿no? Si no logras hacer un buen trabajo en zona 2, esto es como, un calentamiento. Si no haces un buen calentamiento, no vas a tener buenos resultados acá. Es lo mismo. Si no logras mover las fichas acá, si no logras mover los jugadores con tu tipo de administración, si no logras hacer una buena administración, es no sirve de nada. Porque la línea final, la línea defensiva que está acá, no se ha movido. Está bien parada, está ordenada. La idea es moverla. Pero si no puedes administrar o no logras administrar adecuadamente para mover esta línea siempre está parada. Entonces todos los centros que envías, porque era lo único que había, ¿no? Centro, 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 siempre van a encontrar a una línea bien parada. Y esta es la razón por la cual no hubo peligro en las acciones, lamentablemente, ¿no? El hecho de no poder hacer una buena administración en zona 2 no movió a la zona 3, por eso que los centros llegaban. Tauro llegaba a zona 3, pero cuando llegaba encontraba la línea bien parada. ¿Por qué? Porque no lo había movido, no lo había desequilibrado, ¿no? Entonces esta es la consecuencia principal de eso, ¿no? Eso es lo que explica el por qué el juego de Tauro no ha dado resultado, ¿no? La zona 3 tiene que estar desordenada para mandar el centro ahí, y ahí había muchas más posibilidades. Esto es normalmente la forma como funciona este sistema. Otro detalle más que tiene que ver también con el tipo de acciones. Si esto, enviar centros, es la única variante ofensiva del equipo, creo que también lamentablemente fue un error, ¿no? Le terminó pasando factura, ¿no? Ya he dicho, manda centros donde la línea está ordenada, era muy difícil que pueda pasar. Por eso digo que acá había que apostar, como lo he dicho al comienzo, ¿no? Apostar por algo más. Había que apostar por un poco más de fútbol, nociones ya futbolísticas, ¿no? Acá tiene que ver con la plantilla, qué tipo de jugadores tienen. Tenían un equipo superior a Forge, Tauro es superior a Forge, que lamentablemente este planteamiento que se hizo, lo único que hizo fue jugar a favor de este equipo canadiense, ¿no? Pero en el papel, en nivel de plantillas, Tauro tenía que haber ganado este partido, ¿no? Así que esto resume de forma general lo que pasó en este partido. Como he dicho, también tengo acá lo que pasó en el último partido en el primer partido con Árabe Unido, por ejemplo, ¿no? Vemos que hay el mismo comportamiento, ¿no? Acciones tácticas a partir de la recuperación, o sea, esto es una anomalía, ¿no? Lo mismo acá, vemos el primer tiempo, el segundo tiempo, e incluso hasta en el medio campo, ¿no? Acciones ofensivas en el medio campo significan que impotencia, ¿no? Que no han podido llegar a zona ofensiva, ¿no? Vemos muchas acciones tácticas, lo mismo acá, siguen apareciendo las acciones eh, ofensivas a partir de la recuperación, ¿no? Lo cual no es lo ideal, ¿no? Lo mismo acá, como vemos, un juego muy pobre, ¿no? O sea, todavía era normal el primer partido, es normal que haya sido de esa manera. Así que esto resume todo el partido. Lamentablemente se dio así, no había otra opción, era lo que está trabajando Tauro, y si se hubieran tomado otras decisiones, lógicamente que hubiera pasado otra cosa, ¿no?
pero como digo, estas son las razones que explican la derrota de Tauro. Vamos, no sé cómo estará jugando Tauro ahora, esperemos que ya haya agarrado más ritmo. Y no sé si voy a analizar otro partido de Tauro, veremos más adelante, ¿no? Por ahora eso es todo, muchas gracias, chao.